nos están escuchando. Pues nada, muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a esta jornada informativa sobre las novedades del Reglamento de Envases y Residuos de Envases, en particular también con el Real Decreto 1955/2022 y el reciente reglamento. Desde CROEN consideramos fundamental que el sector empresarial esté al tanto de todos los cambios normativos que buscan reducir la generación de residuos, fomentar la reutilización y mejorar la reciclabilidad. Para ello, hoy contamos con la colaboración de una experta en la materia, Virginia Moreno Medina, coordinadora de Relaciones Externas de Coembes, a quien agradecemos sinceramente su participación y disposición para compartir su conocimiento con todos nosotros. Les animo a seguir con atención esta jornada y aprovechar este espacio para resolver dudas y avanzar juntos hacia un modelo más sostenible y comprometido con el medio ambiente. Muchas gracias y comenzamos. Y cualquier cuestión, una vez que Virginia haga su exposición a través del chat, pueden hacer las consultas que consideres oportunas y luego, pues a lo mejor en los últimos 10 minutos, podemos, si alguien tiene interés en intervenir, abrir micros y que la persona que esté interesada en preguntarle directamente a Virginia algo lo pueda hacer. Y también a los asistentes se les va a remitir la exposición y también una infografía resumida con todas las cuestiones más relevantes de la materia que vamos a tratar esta mañana. Nada, lo dicho, muchísimas gracias para todos y espero que sea útil la jornada. Adelante, Virginia. Pues muy buenos días y bueno, bienvenidos a todos y gracias por el interés que sabemos que hay bastante respecto al tema que vamos a tratar hoy. Me oís bien, ¿verdad? Porque a veces se oye más bajo, otras veces me escucháis bien. Sí, ¿no? Sí, Bueno, sí. en primer lugar, agradecer a CROEN la implicación y, y también la sensibilidad que tiene ante los temas que están afectando tan directamente a las empresas de Murcia. Estamos recorriendo un camino en este año porque somos conscientes de la complejidad de toda la regulación y el nuevo contexto normativo en torno a economía circular, y esto hace que necesitemos de algún modo pues acercarlo, porque, y esto lo hemos ido repitiendo, al final se nos plantea este nuevo paradigma económico como una oportunidad, pero que en muchos territorios estamos viviendo más como un reto, porque no tenemos la información necesaria y porque se nos está pidiendo una transformación que hoy vamos a ver como de muchísimo calado, y sin la información necesaria no va a ser posible dar estos pasos. Yo agradecer también personalmente a Graciela por todo el esfuerzo y el interés y todo, toda la profesionalidad que pone para hacer realidad, como os comento, que esta información llega al territorio. O sea, comentaros que fuimos pioneros también en hacer un plan en la región muy de la mano de CROEN, para poder debatir sobre estos temas con un plan en el que nos acompañaba también Cámara de Comercio, el Gobierno de Murcia, empresas en la que vimos buenas prácticas, retos, preocupaciones y cómo estaba afectando a cada uno de los sectores todo este contexto normativo. Allí pudimos hablar desde el punto de vista estratégico, pudimos debatir, pudimos charlar, hacer un poco de networking y ver entre nosotros cuáles eran los desafíos y cómo podemos también ver lo que está afectando a unos sectores, cómo va a llegar a otros, y bueno, debatir desde un punto de vista a lo mejor más filosófico. Y hoy hemos pasado a querer completar lo que ya el primer paso, que como os digo fue pionero en la región de Murcia, gracias también a la implicación que se tiene por parte de la Confederación allí. Este plan queremos completar con una formación que es más técnica y que, como bien decía Graciela, va a necesitar luego de un material de apoyo, ya sea la presentación, que os la voy a facilitar a través de vuestra confederación, y también una infografía resumen. Y es complejísimo porque muchos de los temas que os voy a contar hoy están ya encima de la mesa,
porque sabéis que hay unas directivas que se han traspuesto, está encima de la mesa que tenemos un paquete de economía circular en la Unión Europea que está puesta desde el 2018-2019 con tres directivas, la de plásticos de un solo uso del 2019 y luego la de residuos, envases y vertederos del 2018. Esto se trasladó al mercado español a través de la transposición y pues tenemos la ley de residuos, como bien decía Graciela, y el Real Decreto 1055/22 de envases. En ambos se contempla todo lo que habla también la directiva SUP. Y cuando hablamos en este tipo de jornadas de la parte técnica, ya la pasaré a proyectar la presentación, pero sí me gusta antes que poder acercaros los porqués, porque cuando se nos pide un esfuerzo y una transformación a nuestras actividades tan fuerte, es necesario también apoyar este esfuerzo en un sentido, ¿no? Y aquí os comento que no se trata solamente de de un contexto normativo relacionado con lo ambiental, que también, sino de un nuevo paradigma económico. Vivimos en un planeta con recursos limitados, además como continente a la Unión Europea nos ricos en recursos, tenemos muchísima dependencia de exportaciones de materia prima virgen y aquí se plantea cambiar a un nuevo paradigma económico, la economía circular, que como veremos en el futuro va a afectar tanto a la forma de producir que tenemos en cada una de nuestras actividades económicas, como desde esta visión industrial a mercado de consumo, mercado laboral y la forma en la que hacemos todos. Hoy, como vais a ver durante la presentación, está conviviendo esta normativa que, como bien apuntaba Graciela, y os voy a hablar de las novedades que trae el Real Decreto y que hay que adaptarse a partir de 1 de enero de 2025, pero hemos querido dar un paso más allá en esta jornada y es acercaros al reglamento, al nuevo reglamento de envases que se aprobó en febrero de este año por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque muchas de las indicaciones y líneas de acción que se trabajan en el marco normativo, que en este contexto del Real Decreto que tenemos encima de la mesa, van a estar transformadas por lo que nos dice el reglamento. Se ha abierto un periodo de consulta, también se ha abierto una nueva redacción de este Real Decreto para adaptarlo al reglamento. Lo tenemos abierto hasta el 5 de junio para entregar alegaciones y lo que pretende de alguna forma es integrar lo que dice el reglamento, porque la figura jurídica de cómo se han hecho las cosas es muy diferente. Se os hablaba de un paquete de economía circular, una filosofía europea en el que habla de imitar el modelo de la naturaleza, en el que el recurso se extrae, se transforma, se consume y se desecha, se extrae, se transforma, se consume y vuelve ese residuo como recurso a la rueda y así podamos desligar nuestro crecimiento económico de la unión de los países, de nuestras empresas a la extracción de materias primas en las que nosotros no somos, bueno, el planeta tiene unos recursos limitados, pero además nosotros dependemos mucho de las exportaciones, pues tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido desligar el crecimiento de nuestro Producto Entero Bruto de nuestras empresas a unas materias de las que no tenemos disposición y en cambio poder reutilizar todos estos residuos y hacer esta rueda. Tiene muchísimo sentido este paradigma económico. Todos estamos de acuerdo en el qué. Lo importante, como decimos siempre, es ver los cómo, porque a nivel filosófico, pues tenemos un contexto que nos acerca mucho a esta realidad y todos le vemos un sentido y una oportunidad. Pero el reto está en aterrizarlo en cada una de nuestras empresas y en cada uno de nuestros territorios. Una empresa de Murcia, como lo aterrizó. Y lo primero nosotros vemos hasta el conocimiento. Si las directivas que se hicieron dentro de este paquete Economía Circular, que se contextuaron en torno al Green Deal, que hablaba de ser climáticamente neutros, proteger la vida, la biodiversidad, la vida humana, las especies, hablaba de ayudar a las empresas y hacer una transición justa para ayudar a las empresas y que llegaran a este cometido. Si este era el panorama y el contexto en el que teníamos actualmente, el reglamento es una figura jurídica diferente a lo que son las directivas. En este caso, las directivas tienen que transponerse, o sea, te dan como un poco pues las líneas de acción, pero luego la técnica, la tecnología y el conocimiento de cómo aterrizarlo se hace en cada uno de los países, pues en este caso tuvimos la ley y el Real Decreto.
El reglamento es de obligado cumplimiento y directo cumplimiento, por tanto no necesita una transposición y de ahí que se haya tomado la decisión de abrir el Real Decreto, redactarlo y cumplir y mm, absorber todo lo que nos dice el reglamento al respecto para poder adaptarnos a lo que va a prevalecer, que es lo que nos indica el reglamento europeo. Este es el contexto y voy a pasar ahora a compartir la pantalla. Como bien decía Graciela, es... A ver, un segundito, porque voy a poner la presentación. A ver, a ver. Como comentaba Graciela en el inicio, es complejo, es bastante complejo. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Estáis viendo la presentación? Sí, sí, se ve muy bien, Fenomenal, Virginia, Graciela. se ve perfecto. Vamos a hacer el recorrido con muchas incertidumbres, os adelanto, porque están conviviendo ahora mismo legislaciones, la que tenemos que cumplir, que se aprobó, como os digo, en el 23 respecto a este Real Decreto del 22, terminó de aprobarse en el 23, entonces muchas de las líneas de adaptación que teníamos que hacer de este Real Decreto se tenían que llevar a cabo el 1 de enero del 2025. Os voy a hacer un repaso de eso, de esas líneas, pero a la vez lo voy a ir pues desgranando en torno a lo que nos dice el reglamento porque nos parece interesante que tengamos ya también el medio plazo en la cabeza para que nosotros estemos preparados y podamos ir transformando la actividad económica a lo que se nos va a pedir en el futuro. Sé que hoy lo vemos como un reto, que pretendemos desde aquí, desde Coembes, que tengáis nuestro apoyo para que en el futuro podamos verlo también con una ventaja competitiva, porque sí es verdad que aquellos países que sepan hacerlo bien, que sepan llegar a las empresas, que podamos ayudar desde diferentes organismos, sobre todo parte del Ministerio también de la Unión Europea, que vais a ver también que vamos a tener unos informes que nos ayuden a acercarlo. Todo esto va a hacer que podamos convertirlo en una ventaja competitiva para las empresas en el futuro, un factor diferenciador y también una forma de ahorrar costes o acercarnos a un cliente cada vez más concienciado. Os pasaré, como os digo, el documento para, para que lo tengáis de vía de estudio, de vía de poder a lo mejor consultar, porque es bastante complejo. Bueno, el objetivo que teníamos con esta webinar era resolver estas dudas que hay en torno al reglamento, cómo aterriza en esta convivencia que tenemos el Real Decreto, ver qué es lo que tenemos actualmente vigente, cómo nos tenemos que adaptar, pero también qué dudas nos van a surgir en este periodo transitorio entre el Real Decreto y el reglamento, porque hay algunas líneas que han entrado en vigor el 1 de enero del 2025, pero ya van a estar obsoletas porque el reglamento nos está indicando hacerlo de otra forma. Por tanto, queremos favorecer esta preparación a estos hitos normativos, los más inmediatos y los que a lo mejor no podamos daros una aproximación real, pero sí que haya un camino progresivo en el que os podamos ayudar a ver cómo vais a implantar lo que nos está marcando el reglamento. Nos estructuraremos la webinar en dos partes, una que es entre certezas e incertidumbres, para que conozcamos cuál es el contexto normativo, podamos hablar de cuál va a ser la transición, adaptación y el desarrollo que se va a hacer, estemos preparados y luego un bloque 2 en el que ya analicemos el propio reglamento y ver los hitos normativos que ya tenemos que tener encima de la mesa para adaptar y aquellos que no son obligaciones inmediatas, sino que necesitan de una transición y un apoyo legislativo. Os doy, bueno, os he puesto un poco en contexto al inicio y bueno, comentaros que si estábamos con esta de paquete de economía circular, las directivas, la transposición y adaptándonos al Real Decreto de envases y a la Ley de Residuos. Es verdad que el 16 de diciembre del 24 se aprueba el reglamento de envases. Teníamos previsto que se hiciese antes, pero bueno, con todas las elecciones europeas dio lugar a que se retrasase un poco la adopción y hubo una publicación en el Diario de la Unión Europea el 22 de enero, por lo que entró en vigor el 12 de febrero.
que aunque haya entrado en vigor el 12 de febrero, tiene una aplicabilidad, es decir, tiene un periodo de 18 meses de adaptación tras la entrada en vigor. Por tanto, será de obligado cumplimiento a partir de mediados del año que viene, en agosto del 2026. Hay que prepararse, anticiparse a los retos. Hay que conocer las acciones tenemos que llevar a cabo, qué plazos son los claves, las obligaciones, ver qué procesos de producción se van a ver afectados, qué mercados de envases van a verse más afectados que otros y ver qué desajustes también tenemos con lo que estamos poniendo en marcha hoy debido al Real Decreto. Y esto nos va a ayudar a anticipar los cambios y a tomar decisiones que no sean de cortoplacistas, sino que tengamos ya las miras y las luces largas para poder adaptarnos en el futuro. Pero os adelanto que quedan muchísimas incógnitas porque hay muchos aspectos de implementación que hoy no os voy a poder responder, ni yo ni nadie, porque vamos a tener que esperar a unos actos delegados por parte de la Unión Europea, unos actos de ejecución y unas notas interpretativas por parte del Ministerio que nos ayuden a entender cómo aterrizar ciertos conceptos que han entrado con mucha fuerza y que tienen un papel fundamental y que son bastante pioneros en este reglamento. Por tanto, tenemos una convivencia normativa de la Unión Europea con una nacional. Tenemos un Real Decreto que, como os digo, se ha abierto para incorporar las medidas que nos habla el Reglamento Europeo, que es el que va a tener una hegemonía y una primacía respecto a cualquier ley nacional. Se ha abierto, tenemos un plazo previsto de apartación a este Real Decreto que se está redactando nuevo hasta el 5 de junio de este año para poder adaptar todo lo que nos dice este reglamento a la normativa nacional. La aplicación del reglamento, como decíamos, es mediados del 2026 y a partir de ese 2026, como os digo, habrá una primacía, el reglamento será directamente aplicable con un efecto directo y será prioritario, o sea, será de alguna forma que queda obsoleto todo lo que no esté contemplado en el reglamento, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunos aspectos en los que el reglamento habla de dar cierta viabilidad, vía libre y flexibilidad a los Estados miembros. De ahí que el Real Decreto que estamos redactando y el que podemos aportar hasta el 5 de enero de este año, pues tenga también, nos dé lugar a cierta incertidumbre porque el reglamento sí prevé que puede haber flexibilidad en determinados aspectos. El nuevo Real Decreto pues complementará el reglamento en aspectos y mandatos por el reglamento que no estén regulados o en el que nos dé flexibilidad. Por tanto, tenemos este contexto y siempre teniendo en cuenta que aparte en el reglamento va a haber determinadas líneas de acción y ciertas obligaciones que van a requerir de un acto delegado y un acto de ejecución previo para su aplicación. Y que nos va a decir un poco tecnológicamente cómo tenemos que adaptarnos para que haya una homogeneidad del mercado. Hablamos, por tanto, de una aplicación normativa nacional a la que nos estamos adaptando actualmente, luego un nuevo Real Decreto que está abierto y unas con cierto reglamento que va a ser el que tenga la primacía, pero teniendo en cuenta que tiene cierta flexibilidad. Y ahí la complejidad de todo este contexto normativo. La flexibilidad para los Estados miembros en el reglamento nos hace tener mayor incertidumbre, porque si estamos con convivencia de una norma nacional que se ha abierto para adaptarse al reglamento, un reglamento que nos dice que va a primar respecto a todo lo que dice la ley nacional, pero que da flexibilidad a los Estados miembros, pues suma mayor incertidumbre a cómo vamos a aterrizar todos los aspectos que nos habla el reglamento. Pero este es un principio general, siempre que haya un marco armonizado, concede a estos estados cierta flexibilidad para adoptar medidas más estrictas. Unos ejemplos pueden ser la reducción de residuos. Permite fijar objetivos en prevención más ambiciosos de los que marca el propio reglamento. Igual para envases reutilizables o incluso para el sistema de devolución y depósito, que habla de su implementación, pero da lugar a que pueda ser más ambicioso en envases de un solo uso, que no sea solo para bebidas, sino que también estén metidas otras líneas de envase dentro de este sistema. Por tanto, tenemos
toda esta complejidad, pero siempre teniendo en cuenta que esta flexibilidad no puede obstaculizar el mercado único y la libre circulación de productos dentro de la Unión Europea. Eso tiene que prevalecer ante todo, ante todas las medidas que se tomen dentro de este saco de contextos normativos y de diferentes ajustes, ¿no? Os comento que, como os decía, estamos dentro de este cambio normativo tan complejo y en el que además tenemos que esperar y acompañar para ver qué elementos técnicos, cómo aterrizan determinadas líneas de ejecución del reglamento a través de altos delegados y actos de ejecución. Hablamos más de 25, bueno, son más de 30 actos los que están previstos por parte de la Comisión Europea. Y lo que van a hacer estos actos delegados y de ejecución es aterrizar, definir aspectos técnicos fundamentales del reglamento, porque necesitamos criterios de aplicación uniforme para que todos en la Unión Europea conozcamos cuáles son las definiciones y qué aspectos técnicos son esenciales. Así evitar doble interpretación, una interpretación diferente, interpretaciones divergentes que puedan dar lugar a problemas en el libre mercado y además más confusión para las empresas. Por tanto, es un desafío muy, muy grande. Necesitamos ver cómo de práctico es la viabilidad del cumplimiento regulatorio y qué seguridad jurídica tenemos en torno a este reglamento a través de estos actos de ejecución y delegados. Y hasta su adopción sabemos. Y hoy os voy a comentar las líneas por donde va el reglamento, pero no vamos a saber los aspectos técnicos y definiciones hasta que no se publiquen estos actos delegados. Algunos actos delegados de los que ya sabemos que vamos a necesitar, o sea, algunos aspectos y áreas claves del desarrollo normativo en los que ya sabemos se van a tener que desarrollar a través de esta seguridad jurídica de los actos delegados. Pues tenemos la reciclabilidad, que es un concepto que entra de forma muy clave en el reglamento. Vamos a tener que saber criterios y metodología de cálculo de esta reciclabilidad, que se entiende por reciclabilidad para todos poder adaptarnos. Requisitos: ¿qué es un envase compostable? ¿Cómo está preparado para ser compostable de forma doméstica? Pues también vamos a necesitar luces por parte de la Unión Europea para todos tener el mismo criterio y que no haya divergencias, así como el etiquetado. Aquí sé la complejidad y sé que muchos que llevamos ya más de 25 años trabajando con envases domésticos, teníamos en el Real Decreto con una serie de líneas que teníamos que adaptar a partir del 1 de enero de 2025 de obligatoriedad por parte del Real Decreto de un etiquetado, y ahora es totalmente en el reglamento diferente. Entonces necesitamos una definición de cómo se va a homogeneizar y armonizar todo el etiquetado de los envases, porque estamos tomando medidas en nuestra línea de producción que se van a quedar obsoletas en un breve periodo de tiempo. Normas para el sistema de evolución y depósito. En nuestro Real Decreto aterrizó con dos alarmas, una en 2025 de medición de resultados, que ha hecho que en el 27 se vaya a implantar el sistema de evolución y depósito cuando el reglamento habla del 2029. Entonces tendremos que ver cuáles son estas formas, en qué forma se va a realizar. Procedimiento de vigilancia de los mercados, formatos de estandarización de reporte. Esto es muy importante porque nosotros ya tenemos implantado, según el Real Decreto, una medida de registro de productores que ha habilitado una web el Ministerio, y vamos a tener también un reporte europeo que os contaré ahora a continuación. Por tanto, tenemos encima de la mesa, como os decía, un cambio muy, muy potente en el que estamos hablando de una forma de trabajar totalmente diferente. Y habrá muchas cosas que hoy sepamos que van por ahí, pero que no os voy a poder dar las claves porque tenemos que esperar a este desarrollo normativo. ¿Cuál es la acción que recomendamos desde aquí de COEMES? Que os apoyéis en nosotros, que monitoricéis también el desarrollo de estos actos delegados y de ejecución, y que nosotros también os los iremos acercando a través también del trabajo tan necesario que hace vuestra confederación. Aparte de estos actos delegados y de ejecución que nos ayuden a aterrizar el reglamento que convive con la norma nacional, también
el Ministerio habla de hacer notas interpretativas que ayuden a interpretar y que también nos ayuden a conocer ciertas líneas que crean muchísima confusión porque es un marco regulatorio complejísimo y que nos ayuden de alguna forma a unificar criterios y orientar sobre el cumplimiento de determinadas normas nacionales mientras tenemos este ínterin entre ambas normativas. Por tanto, el anuncio del Ministerio por parte de publicar estas notas interpretativas, un ejemplo es a partir del 1 de enero del 2025 teníamos un nuevo marco regulatorio en el contexto del Real Decreto 1055/22 en el que hablaba de una forma de etiquetar. Había muchísima confusión por parte de las empresas de cómo debía hacerse y hubo una nota interpretativa en diciembre del año pasado por parte del Ministerio que hablaba de que se podían hacer tener cierta flexibilidad. En el Real Decreto se hablaba de que tenía que ir en el envase, etiquetado a qué contenedor iba. Ahora os haré un repaso de esta parte también. Hablaba de que no se podían utilizar códigos QR, que tenía que ser de inmediata aplicación para todos los envases a partir de enero del 2025 y vimos que en diciembre, por la complejidad que conllevaba, hubo esta nota interpretativa en la que el Ministerio decía que se podía marcar a través de unidades múltiples. También hablaba de excepciones de etiquetado según tamaño o inmediatez y daba cierto margen a salida de stock que no estuviera etiquetado de esta forma hasta junio de este año y también flexibilidad para determinados casos muy específicos de uso de un código QR. Por tanto, es muy relevante tener estas notas porque hay criterios que son muy difíciles de orientar, unificar, y esto nos ayuda a aclarar y avanzar en la implementación, porque de verdad que muchas veces lo decimos, el papel aguanta todo, pero luego está en nuestra actividad del día a día y donde aterriza y lo vuelvo a repetir la economía circular en cada una de las empresas y los territorios, y de ahí que sea tan necesario facilitar el cumplimiento. O sea, cualquier norma, por muy ambiciosa, muy necesaria que sea, si no se va a poder implementar, pues una norma sin sentido, ¿no? Y hay que acompañar a las empresas en esta transición normativa. Tenéis nuestro apoyo en los actos delegados de ejecución de la UE, notas interpretativas y, por tanto, y por supuesto también a través de vuestra confederación o a través del servicio técnico que tenéis en Ecoembes, que sabemos que muchas veces es difícil compartir inquietudes o preguntas porque estamos en empresas que incluso somos competidores entre nosotros en este tipo de formaciones. Tenéis un teléfono de atención al cliente que es el 900 84 83 82 y ahí podéis también explicar cuáles son vuestras incertidumbres o también cualquier pregunta que necesitéis. Estas webinars que estamos haciendo también para lanzar algunas preguntas, tenéis algunas herramientas claves para ver reciclabilidad como es el Circular Check, plataforma digital de e-learning, como el Circular Campus, que todos los adheridos pues lo conocéis, newsletters, y bueno, os invito a entrar en la página de Coembes como empresas que necesitan cumplir la ley para que también tengáis facilidad a todos los servicios que están a vuestra disposición. Aparte de un equipo de sector, que cada uno trabajéis en un sector diferente especializado. Claves para la transición, pues hay que adaptarse, no hay otro camino, la adaptación normativa es necesaria, el reglamento requiere estos ajustes a la normativa nacional, vamos a ver ahora cuando se cierre el Real Decreto si contempla una flexibilidad y mayor ambición o contempla el cumplimiento que conlleva el reglamento. Las disposiciones nacionales se van a mantener hasta que queden derogadas o modificadas por el Real Decreto nuevo que se apruebe o por el propio reglamento. Lo comento porque ahora os voy a hacer las claves del 2025 que han entrado ya en vigor y que se tienen que cumplir. Y estas, aunque sepamos que van a cambiar en unos meses, tenemos que seguir aplicándolas hasta que no entre en vigor el nuevo Real Decreto o el reglamento. Incógnitas. ¿Qué adaptación se va a hacer a través de este Real Decreto adaptado al reglamento? O sea, ¿va a ser más flexible, menos flexible? Y qué actos delegados y ejecución los actos delegados, cómo nos van a marcar, ¿no? Cómo nos van a decir que hagamos y nos adaptemos. Vuelvo a reiterar que las dudas y publicaciones y notas interpretativas se pueden trasladar también a través del Ministerio. La Comisión Europea también
aparte de los actos delegados de ejecución, también va a publicar guías interpretativas y que os apoyéis en nosotros. Y ahora paso a la segunda parte, que ya una vez entendido cómo es el concepto y el contexto en el que nos vamos a mover en los próximos años, y os adelanto que esto es el contexto actual, pero que se está abriendo en la Unión Europea un reglamento también de economía circular. Y esto nos va a afectar de alguna forma para que tengáis en cuenta de que vienen también nuevas formas de hacer las cosas, aunque hoy estemos con, bueno, esto ya lo abriremos en el futuro porque creo que con lo que tenemos encima de la mesa. Pero en el bloque segundo vamos a ver cuáles son los hitos normativos y obligaciones, ya más analizando lo que dice el propio reglamento. En enero del 2025, a través del paquete Economía Circular, directivas traspuestas al mercado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que adaptar? Pues a partir de enero del 2025 tenemos que adaptarnos a lo que nos dice el Real Decreto 1055/22. Habla de, o sea, tenemos que tener en cuenta que habrá en la publicación del reglamento, lo que os decía, va a modificar el Real Decreto, pero hoy por hoy, hasta que no pasen esos 18 meses o sea, se apruebe el Real Decreto, tenemos unas obligaciones de marcado. Estas obligaciones de marcado nacional, que están especificadas en el Real Decreto, dicen que es obligatorio un marcado específico para reutilizables. Es obligatorio un marcado también que identifique a qué contenedor, fracción, va nuestro envase. Desde Coembes nos pedisteis un esfuerzo, no habla de una forma de marcar, pero sí que hay que indicar en el propio envase de forma clara y duradera, que no se deserte a la mínima esa parte del envase, ayudar al ciudadano a entender a qué contenedor va. Por eso habéis visto muchos que los envases, pues aparece la etiqueta de bala amarillo, bala azul, y ahí tenéis una guía publicada con ciertas excepciones y cómo hacerlo dentro de la web de Coembes, porque nos pedisteis que lo hiciésemos para homogeneizar. No es que sea obligatorio hacer ese etiquetado, o sea, utilizar esa etiqueta, ese marcado, pero sí que os lo hemos puesto a vuestra disposición para que lo podáis utilizar. ¿Qué pasa a ser no obligatorio? Pues de qué material está hecho el envase o el punto verde, que es el signo financiero que dice que el envase está cumpliendo con la contribución al sistema para que sea utilizado, porque como bien sabéis, esto es un proceso de colaboración público-privada, es decir, la contribución, todo el que pone un envase en el mercado se tiene que hacer responsable de la correcta gestión del residuo de envase y tiene que contribuir una cantidad en función de la cantidad de materiales que pongan, o sea, la cantidad de envases que pongan en el mercado y el material del que esté hecho, porque cada uno de los materiales tiene una tarifa. Con esta contribución se paga un servicio público, contenedor amarillo, azul, plantas de selección, campañas de sensibilización para que separe el ciudadano. Entonces, es un concepto de colaboración público-privada en el que se hace un servicio público por una contribución privada. ¿Qué es obligatorio a partir de enero del 2025? Pues la adhesión a un scrap también. Yo lo veo un poco mal esto, pero bueno, ya lo revisaré porque parece que una línea se ha quedado. Sí, se ha ido un poco la parte de obligación de envases utilizables. Pero bueno, la adhesión a un scrap para los envases comerciales e industriales. A partir del 1 de enero del 2025, todos los productores de productos de envases comerciales e industriales deben adherirse a un scrap. ¿Cómo venía desarrollándose esta norma para que tengamos como más información? Hace 25 años, pues se planteaba para envases domésticos que podíais hacerlo a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor o de forma individual. Hace 25 años, para envases domésticos, se creó Ecoembes para cumplir la legislación que nos marca Europa y nuestro propio y a nivel nacional de la forma más eficiente. La forma más eficiente era utilizar economías de escala en la que todos los productores de producto envase doméstico nos uniésemos y cumpliésemos con esta legislación. ¿Qué ha pasado a partir de enero, del 1 de enero del 2025? Que dice esto no es solo para envases domésticos, tiene que hacerse para comerciales e industriales también. En este sentido, la legislación, la directiva anterior decía que en los comerciales industriales el productor de producto no era el obligado, sino el último poseedor era el que tenía que hacerse cargo de la gestión y la financiación del residuo. Si nuestro envase
iba a una caja de gazpachos, iba en una macro caja comercial que llegaba a una tienda, era la tienda a la que se tenía que hacer responsable, o llegaba a un hotel o llegaba al canal Horeca. Ahora la legislación dice no, a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada. El productor de producto, el que pone ese envase, es el que se tiene que encargar también de la financiación y el último poseedor, por tanto, de la gestión. Aquí nos habéis perdido el esfuerzo también y se ha creado coembes comerciales para que podáis tener un proceso de ventanilla única y cumplir también la parte de envases domésticos con la de comerciales. No nos hemos autorizado para industriales porque actualmente tiene menos que ver, hay menos cruce de este tipo de formatos, frontera entre lo doméstico y lo comercial. Pero sí que hemos hecho acuerdo con diferentes scrap especializados en industriales para que podáis también hacer este proceso de ventanilla única a partir de Coembes. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque sí que os tenéis que adherir. Y esto os digo, este marco chiquitito, porque si veis la ley de residuos, lo que habla Europa dentro de la estrategia de economía circular es estos scraps, esta responsabilidad ampliada del productor, estos sistemas colectivos están funcionando y deben hacerse también una realidad para otros flujos de residuos, como pueden ser colillas, textil, enseres, todo lo que esté en nuestro mercado tiene que tener una segunda vida. Sé que muchos nos ha llegado la información, esto es obligatorio a partir del 1 de enero del 2025, por tanto, os invito, si no tenéis dudas al respecto, que os pongáis en contacto con nosotros al 984 83 82. Bueno, otra obligación que han entrado en enero en vigor a partir de enero del 25 es referencias de reutilizables, una obligatoriedad a que haya al menos de 4 a 7 referencias reutilizables en comercios minoristas de más de 300 metros cuadrados. Os comento que esta está siendo difícil de cumplir y el reglamento prevé otros objetivos, por lo que vamos a ver ahora con la apertura del Real Decreto cómo queda esto. Luego también un 25% de contenido de RPET reciclado post-consumo en las botellas de PET. Tienen que contener al menos un 25% de RPET, que también esto ha entrado en vigor en el 1 de enero de 2025 y está afectando muchísimo al sector. Otras obligaciones que tenemos que tener en la cabeza, el registro de productores que entró en vigor el año pasado para envases domésticos, que deberíamos decir a través de la web del ministerio, esto no tiene como no tiene un trasfondo económico, o sea, no es una declaración de envases, sino informativo para perseguir a aquellas empresas que no estén cumpliendo con la legislación. El ministerio ha habilitado una web en la que tenéis cómo quedar toda la información de que estáis adherido a un sistema colectivo para envases domésticos. Y este año, como entró en vigor el scrap para envases comerciales e industriales, también tenéis que dar la información antes del 31 de marzo de todos los años de a qué scrap estáis adherido y en qué cantidad se estáis cumpliendo. Aquí también hay un proceso de ayuda desde la parte de Coembes como adheridos para que podáis también beneficiaros de esto. Esto es lo que tenemos a partir de enero del 2025 y que nos estamos intentando adaptar, pero ¿dónde viene el cambio? Cuando se apruebe el Real Decreto, cuando pasen estos 18 meses, ¿qué va a pasar a partir de agosto del 26? Va a haber cambios muy relevantes en disposiciones nacionales que sean incompatibles y vamos a ver cómo aterrizan. Y salvo derogación o normativas nacionales que sean compatibles o que se quepan dentro de este contexto, por lo que decíamos, de este marco de flexibilidad, vamos a ver cómo se aterrizan. Pero algunas obligaciones inmediatas que ya vamos a poner encima de la mesa y que vamos a tener ya aprobadas a partir de agosto son la prohibición de PFAS en envases alimentarios, que son sustancias que tienen preocupación, que nos preocupan. Y por tanto se van a reducir este tipo de sustancias como plomo, cadmio, mercurio cuando tengan contacto alimentario con envases alimentarios. Otras medidas es, según la especificidad del artículo 8, el etiquetado de los contenedores. De aquí vamos a tener que esperar a un acto de delegado, pero lo que sabemos es que hay un coste de etiquetado que va a recaer también en nuestro pago que estamos haciendo, porque no van a etiquetarse los envases a partir de ahora, sino los contenedores. Ahora pasaré a daros más información.
y hay que incorporar, por tanto, unos pictogramas en todos los contenedores que tenemos al servicio ciudadano. Y también habla de caracterizaciones y conocer más por qué sean impropios, caracterización de residuos, que también va a suponer un coste en el pago que estamos haciendo y la contribución, porque esto va a sumar a las exigencias que nos dice Europa. De que otras líneas también para poner las luces largas en el reglamento, y ahora os pasaré luego más adelante a dar más detalles, pues da muchísima importancia a los reutilizables. Habla de que hay que fomentar la reutilización, que haya sistemas de reutilización, que haya recondicionamiento para la introducción de nuevo este tipo de envases reutilizables en el mercado. Por tanto, se van a tener que desarrollar, igual que hicimos en su momento con el contenedor amarillo-azul, sistemas que nos ayuden a la reutilización, o sea, consumo, lavado y reutilización de los envases. Hay que introducir etiquetas digitales para ver la trazabilidad y el control de este tipo de reutilizables, y que siempre vayan a retornar, que estén dentro de un retorno en sistemas cerrados y vuelvan a poder entrar de nuevo en el mercado. Y también habla de fomentar la venta a granel, siempre que haya normas higiénicas aplicables y formatos preemitidos de recipientes. Deben cumplir unos estándares que nos dirá el reglamento, y el objetivo aspiracional para los comercios de alimentación de más 400 metros cuadrados, al menos destinar el 10% de su espacio a venta a granel en 2030, ¿vale? Entonces, estas son algunas anotaciones que ya os digo que irán aterrizando, pero que es importante que tengamos en cuenta que el futuro va por este lado. Más cosas. A partir de febrero del 27, que nos dice el reglamento para el canal Horeca, que deben permitir en los canales, en cualquier restaurante, los bares, que los consumidores lleven su propio envase reutilizable, siempre que tenga unas garantías de higiene y seguridad alimentaria. Y tiene que haber letreros visibles, y que tiene que haber una información ciudadana diciendo que se pueden llevar su propio envase y nunca pueden, o sea, nunca deben tener un precio diferente mayor a los envases de un solo uso. Pero ya en febrero del 28, en el propio canal, se habla de que los consumidores no solamente pueden llevar su propio envase, sino que el propio establecimiento tiene que tener un envase reutilizable dentro de un sistema, de un circuito de reutilización a disposición de los ciudadanos. El reglamento nos habla de fecha potencial de introducción en el sistema de depósito del 2029. En España, como os decía, en el Real Decreto tenemos otra fecha, que es el 27, y ahora que está abierto el Real Decreto, pues veremos a qué envases afecta por la parte de flexibilidad que os comentaba antes, y también qué fecha es la que al final se lleva a cabo, si en el 27 o en el 29. Hablamos de compostabilidad. Aquí tiene que haber un acto delegado también que nos diga qué se entiende por compostabilidad, pero sí que se habla que a partir de febrero del 28 tienen que ser obligatoriamente compostables algunos formatos, como son las bolsas de té y de café, y también las etiquetas adhesivas a la fruta. Próximos pasos. La Comisión Europea hablará de las especificaciones técnicas antes de febrero del 26, de técnicas armonizadas de qué es un envase compostable, incluyendo qué se entiende por compostabilidad doméstica. Es decir, lo que iría al contenedor marrón que tenemos actualmente como ciudadanos a nuestra disposición. Y se evaluará en el futuro incluir nuevos formatos a esta lista. O sea, puede haber otros formatos que estén incluidos. Tendremos que esperar a que haya este acto que nos diga también la compostabilidad, pero de momento vemos que estos formatos están afectados. Y en el 28 también encontramos esta armonización de registro de productores. Será el primer año en el que hay un reporte a nivel europeo, igual que estábamos diciendo antes de este registro de productores que ha puesto a disposición pues el gobierno, o sea, el MITER, para que demos la información de con quién y de qué envase estamos cumpliendo todos los requisitos. A partir del 28, esto se hará por parte de toda la Unión Europea. No va a haber que rellenar uno nacional, sino que entenderemos que se alimentará el registro europeo de cada uno de los registros nacionales que se estén haciendo. Etiquetado armonizado, que os decía también que tiene que haber un acto
delegado de ejecución que nos dé un poquito más y hay un grupo de trabajo creado, pero como os decía, es totalmente diferente al que marca el Real Decreto que os estaba contando que entraba en vigor el 1 de enero de 2025, porque ahora ya no va a estar obligado el etiquetado diciendo a qué contenedor va por parte de cada uno de nuestros envases, sino que va a ser el contenedor el que lleve unos pictogramas, se armonice y se haga de una forma homogénea en toda Europa. eh, y en lo que va a estar marcado van a ser los propios contenedores. Y hay un grupo de trabajo porque también se quiere homogeneizar otro tipo de, de etiquetado como son los reutilizables para que sea incluso internacional y que todos estén los reutilizables marcados de la misma forma. Por tanto, el etiquetado va a estar en el envase con información sobre qué material va a ser la obligatoriedad porque el pictograma nos va a ligar el material con el contenedor al que va. Los pictogramas hay un grupo de trabajo, como os digo, y se están creando para hacerlo de forma homogénea y fácil de entender y va a ser aplicable a todos los envases, con algunas excepciones, como son los reutilizables, que van a tener su propio etiquetado. Y bueno, los compostables, que también tendrán que tener un grado de compostabilidad, compostaje doméstico. Y los reutilizables como los metidos también en un sistema de evolución y retorno. Información adicional se va a poder contener dentro de lo que es un código QR o otro soporte digital con este tipo de información, pero sí que tiene que haber, como os digo, una homogenización y esto se va a llevar a cabo a través de las indicaciones que nos den. Las excepciones que os decía, pues envases de transporte, los de reutilización y sistemas de depósito y también los de comercio electrónico. Solo para el etiquetado de la composición, porque esto se puede dar esta información en la propia web a través de la venta online. Pero bueno, esto como todavía está por aterrizar, iremos viendo cómo aterriza. Disposiciones adicionales, pues etiquetado en envases colectivos cuando no sea posible en uno individual, envases reutilizables, indicar clara la reutilización, soporte digital, punto de recogida, trazabilidad. Esto veremos viendo porque, como os digo, antes del 27, como esto entrará en vigor en agosto del 28, tenemos que ver las especificaciones técnicas, formatos, pictogramas, colores, tamaños y metodología para evaluar la composición de material y reciclabilidad. Entonces iremos viendo cómo va aterrizando este etiquetado. Sé que es muy complejo para nosotras como empresas pensar en cómo adaptarnos cuando estamos tomando decisiones dentro de nuestro sistema productivo para etiquetar de una forma y tenemos que hacerlo el 1 de enero del 25, pero ya os estamos dando pistas de que las líneas de acción van a ir por otro lado muy, muy diferente. Sé la complejidad, pero hoy por hoy tenemos que llevar a cabo y hacerlo de la forma que marca el Real Decreto hasta que no tengamos un nuevo Real Decreto aprobado o el propio reglamento. Reciclabilidad, reducción y contenido de reciclado, que eran aspectos que os había comentado que tenían pues tenían un protagonismo muy, muy fuerte y nos iban a cambiar muchísimo la forma de hacer las cosas y tener un protagonismo en el reglamento y en la estrategia europea. A partir de enero del 2030, los envases tienen que ser reciclables al menos en un 70%. Tienen que tener una reciclabilidad obligatoria. El reglamento establece 4 calidades: A, B, C. A, la C, que sería al menos un 70% de reciclabilidad, la B un 80% y la A sería un 95% de reciclabilidad. ¿Qué nos dice a 2030? Que todos los envases tienen que ser al menos reciclables en un 70%. ¿Qué se entiende por reciclable? Pues que tengan las condiciones necesarias para que ese envase se pueda reciclar. ¿Qué es esto exactamente? Pues tenemos que esperar a un envase, o sea, a un acto delegado que nos defina lo que se entiende por reciclabilidad de un envase. Sabéis que, pues por el tamaño que tienen, por ciertas etiquetas, porque los materiales son incompatibles y cuesta separarlos, la reciclabilidad de ciertos envases es compleja. Entonces, tenemos que ver lo que se entienda a nivel europeo para que estemos todos en la misma línea por reciclabilidad y que una vez esté definidos estos criterios técnicos, que será aproximadamente en enero del 28, en enero del 2030, aquel que tenga un envase que sea
con una reciclabilidad menor a un 70% está fuera del mercado, para que seamos conscientes de lo, de las líneas tan drásticas que está llevando a cabo este reglamento. También habla de metas de reducción, no solo de reciclabilidad, habla de una reducción de los niveles de envases generados de un 5% en 2030 respecto al 2028. Entonces, tenemos que seguir trabajando en prevención o en reducción, pasando a formatos en granel, porque tenemos a nivel país que pasar a tener un 5% menos de envases en el mercado respecto al 2018, con el esfuerzo tan grande que esto conlleva. Y vemos que van pasando los años y se va hablando de una mayor reducción, 10% en el 35, 15% en el 2040. Veíamos que a 1 de enero del 2025 el Real Decreto ya hablaba de un 25% de material reciclado dentro de las botellas de RPET. O sea, de PET, de que haya material reciclado de PET, de RPET, de procedencia post-consumo. A 2030 habla para los envases de PET de un 30% y ya no solamente incrementa esto en un 5%, sino que habla para botellas dentro de plásticos de un solo uso de un 30% y cómo afecta a otros sectores como son otros plásticos que no sean PET pero que tengan contacto alimentario de un 10% o otros envases de plástico no alimentarios de un 35%. Y veis que estos objetivos aspiracionales son más ambiciosos a 2040. O sea, si ya estamos encima de la mesa un esfuerzo para un sector, vemos que está afectando a otros tipos de envases con un contenido mínimo de reciclado. Por tanto, este reglamento pone un foco en mayor reciclabilidad, mayor reducción y mayor utilización de material reciclado. Aquí también hay grupos de trabajo que están hablando un poco porque la demanda con esta obligatoriedad la vamos a tener, pero es importante la oferta de dónde vamos a obtener este material reciclado y si es suficiente para poder poner todas estas obligaciones. Habla de prohibición de formatos también, como envases de frutas y hortalizas menores de 1,5, a excepción de algunos en el que haya pérdida de agua o que se pueda estropear esta fruta o haya un riesgo de contaminación. Se van a tener que eliminar los envases plásticos para productos frescos menor de 1,5 kilos. Las agrupaciones plásticas en el punto de venta también se tienen que eliminar, las monodosis en el canal Horeca, es decir, aquellos envases para conservas, salsas, leche, café, azúcar, productos de higiene en los hoteles, las minidosis también van a estar prohibidas a no ser que haya una solicitud explícita por parte del cliente. Bolsas plásticas muy ligeras, envases plásticos también van a estar prohibidos. O sea, que en el canal Horeca hablábamos antes de dejar al consumidor llevar su producto, hablábamos también de que den lugar, ellos faciliten reutilización y es que en enero de 2030 van a estar los plásticos, envases de plástico para alimentos y bebidas de llenado prohibidos en 2030. El reglamento hace foco también en la parte de reducción de los espacios vacíos de los envases. Hay una obligación de minimizar estos espacios vacíos con un mínimo garantizado. O sea, que garantizar la funcionalidad, pero siempre evitar el sobreenvasado. Los envases vacíos, o sea, en caso de comercio electrónico, el espacio vacío en los envases del comercio electrónico de transporte no puede superar nunca el 50% del envase, del volumen interno total del envase. Antes del 28 se tiene que aprobar un acto delegado también que defina un método armonizado para calcular este ratio de espacios vacíos. Envases reutilizables. Hablábamos de esta parte de reutilizables en el 27 para el canal Horeca, ahora pasamos qué va a pasar del 30 al 40. Tiene que haber una obligación de, a partir del 1 de enero del 2030, que al menos el 10% de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas comercializadas deben estar disponibles en envases reutilizables. Yo os hablaba de las 4 referencias en espacios de más de 300 metros cuadrados, dependiendo para envases reutilizables y que estaba siendo muy complejo de poner en marcha. Pues ya el reglamento habla de esto, que hay que ponerlo en marcha en 2030. El cálculo se realizará sobre el total de unidades, se tendrá que definir también a través de un acto delegado que nos llegará antes del 27
Y va a haber excepciones en determinadas bebidas, como pueden ser vinos o productos lácteos, quedarán exentas. Obligaciones de reutilización al 2030 para envase de transporte. O sea, cuando hablamos de reutilizable tenemos esta parte de bebidas alcohólicas y no alcohólicas comercializadas y también envases de transporte, a excepción de las cajas de cartón. Cuando son cajas de plástico, si la venta del envase de transporte es online dentro de la Unión Europea, tiene que ser al menos 40% reutilización. Si es un envase colectivo en forma de caja, 10% de reutilización. Si el envío es dentro de empresas vinculadas dentro de la Unión Europea, es 100% de reutilización. Si es un envío o suministro a otro agente dentro del mismo país, 100% de reutilización también, siempre a excepción de cajas de cartón. Y unas metas aspiracionales, como veis ahí, de muchísimo más ambiciosas para este tipo de envases de transporte cuando se trata de cajas de plástico para el 2040. Reciclabilidad, volvemos al concepto porque veíamos que en 2030, si no era tu envase al menos 70% reciclable, estabas fuera del mercado, pero es que al 2038 solo podrán introducirse los que cumplan la categoría B, es decir, un 80% de reciclabilidad. Los inferiores quedarán prohibidos y aparte también habla de reciclabilidad a escala. En enero del 2035 sabéis que el proceso de reciclado pues, no deja de ser un proceso industrial con unos ópticos, unos imanes y a escala los envases a partir de enero del 35 todos los envases deberán ser reciclables a escala y la metodología también se va a definir dentro de un acto de ejecución. Conclusiones. Sé que es complejísimo. Como os decía al inicio, ya no quiero, voy a cerrar aquí para dar lugar a reflexiones, preguntas o lo que necesitéis o lo que... Uy, perdonad que se había ido la luz o lo que queramos charlar durante unos minutos. Sé que esto se necesita digerir. Yo le pasaré a Graciela la presentación con una infografía para que la tengáis también a mano de forma de consulta. Sí que era para nosotras muy importante trasladaros hoy que seamos conscientes que estamos ante una transformación profunda en la forma de gestionar los envases, los mercados, estándares de sostenibilidad, diseño, reutilización, reciclabilidad dentro de la Unión Europea. Este marco regulatorio exige unos requisitos, exige que nos impliquemos toda la cadena de valor, porque no va a ser posible si no tenemos una forma de trabajar con muchísima colaboración, porque son objetivos muy, muy ambiciosos. Tenemos el conocimiento con esas luces largas, aunque tengamos que esperar a todas las especificidades técnicas, pero era importante para nosotros trasladar hoy cuál era el impacto normativo para manteneros informados y permitir anticiparos. Y de verdad que contad con nuestro apoyo, que vamos a seguir con este seguimiento para poder llegar con esta información a todas las empresas. La clave es la anticipación. Hoy ya nos estamos preparando con este conocimiento. Vamos a continuar a vuestro lado. Lo que necesitéis, como os decimos, que esto que hoy nos supone un reto se convierta en una ventaja competitiva para nuestras empresas en el futuro. Yo agradeceros de verdad el interés, daros la enhorabuena de cómo lo estáis gestionando en el territorio porque está habiendo muchísima movilización para poder tener este conocimiento. Y nada, de verdad que encantada de poder hoy acercaros este conocimiento y mañana seguir trabajando para aterrizar toda la economía circular en todas las empresas de Murcia. Ya doy paso a Graciela para que ver preguntas que se hayan planteado, reflexiones, lo que necesitéis. Muchas gracias, Virginia, por la exposición, que yo creo que nos ha dado luz a toda la complejidad que supone el reglamento de envases y residuos de envases. Yo creo que con los hitos que nos has expuesto, imagino que nuestros asistentes pues les servirá para clarificar y para una vez que se pongan ellos y entren en profundidad sobre el reglamento, puedan verlo de una manera mucho más ágil y mucho más comprensible. Creo que han marcado ahí muchos hitos, ¿no? Hay muchos plazos para poner en marcha determinadas acciones
otras que a partir de determinados plazos se prohíben determinados materiales. Tenemos la fecha de 2030, de 2035, 2040, la afección también al canal Horeca, al sector agroalimentario. Tenemos ahí un proceso bastante apasionante. Sí que es verdad que a nivel empresarial el impasse este del 2025, ¿no? De que haya que aplicar un etiquetado que viene regulado por el Real Decreto a la espera, ¿no? de que el reglamento, que la normativa nacional se adapte al reglamento europeo, pues claro, genera una serie de costes a las empresas que a lo mejor dentro de X meses pues ya no va a ser, va a estar en vigor en ese sentido, sino que va a haber que cambiar otra vez entonces el sistema, ¿no? de etiquetado, lo cual pues el sector empresarial desde que se puso en marcha esta normativa pues está sufriendo bastantes costes de adaptación que a lo mejor pues a lo mejor no, que en otros países europeos, por ejemplo, no ha sucedido, solamente se ha sucedido aquí en España en determinadas cuestiones que en otros países europeos pues no están en vigor, como por ejemplo el impuesto, ¿no? al plástico de un solo uso. Entonces, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta así de forma más directa a través del chat. No veo yo que haya ninguna cuestión. No sé si alguien se atreve. Ah, sí. Tenemos aquí a Viviana Taylor Orozco que pregunta, dice, hola, ¿puedes por favor confirmarme si una bolsa cuyo material sea PP más PE 20% más 40% se puede considerar monomaterial por ser ambos polímeros de plástico o se debe clasificar como multimaterial? No sé si eso, Virginia. Es como demasiado Sí, específica la pregunta, sí, al respecto. la puedes ver, ¿no? Yo, Puedes ver el chat, ¿no? ¿Puedes a acceder tú ver, al chat? sí, a ver, voy a acceder al chat. Es que, claro, es muy específica la. Sí, PP, 20 se puede, monomaterial, por ser ambos polímeros de plástico, se debe clasificar como Pues Viviana, la verdad que necesitaría consultarlo porque no tengo esta información, pero le paso la respuesta a Graciela, me lo anoto para que os la haga llegar. De todas formas, voy a abrir un documento. Dejadme un segundito si queréis ir introduciendo alguna otra pregunta mientras abro un documento que a lo mejor me ayuda. Sí, está entrando Patricia Miralles. Vale, mira, tengo aquí el abierto el documento, ya voy no se considera sino multimaterial, por la compatibilidad del reciclaje. No se reciclan juntos en el mismo flujo, entonces se considera monomaterial solamente cuando está compuesto en su mayoría al menos un 90% de un solo polímero por el impacto que tiene la reciclabilidad. Entonces, en ese caso, no se consideraría según la guía que tenemos. Sí, tenemos aquí otra pregunta de Patricia Miralles que dice, ¿se prevé alguna legislación adicional para los fabricantes de envases que puedan asegurar la fabricación de envases que cumplan con el reglamento? Perdón, No, es que no he entendido muy bien la pregunta, ¿eh? ¿Se prevé alguna legislación adicional para los fabricantes de envases que puedan asegurar la fabricación de envases que cumplan con el reglamento? Bueno, el reglamento lo que prevé es un cambio de roles y para determinados productos que no estén marcados, el fabricante de envases va a ser el que se va a tener que hacer responsable de, de cumplir la legislación. Ahora, cuando entre en lugar el reglamento, lo importante va a ser también que tengamos una definición de quién tiene que cumplir, si el productor de producto, el primero que pone el envase del mercado o el fabricante. Para aquellos envases que no estén marcados con una marca, el fabricante va a ser el que tenga que cumplir con esta legislación, siempre teniendo en cuenta lo que marque todas las líneas que estábamos comentando, o sea, y van a tener que ser cumplidas por el fabricante porque al final se lo va a exigir sea él el que, no que tenga que cumplir la ley
o sea su propio, quien le encargue el envase, aunque sea con su marca, le va a exigir que se adapte a la normativa. Un fabricante de monodosis no va a poder seguir poniendo monodosis en el mercado porque van a estar prohibidas, por ejemplo, en el canal Oreca. Entonces, sí, recaerá en los fabricantes también. Pues muchas gracias, Virginia. ¿Tenemos alguna pregunta más? O sea, también del Ayuntamiento de Cartagena, José Luis Gómez, que pregunta si los municipios que estamos actualizando las ordenanzas de residuos para adaptarnos a la Ley 7/2022, ¿hay algo de esta nueva normativa que sea aconsejable incluir ya o esperamos a su desarrollo? O sea, que están ellos redactando las nuevas ordenanzas de residuos, porque en este caso sí es cierto que la Sí, ordenanza de residuos del Ayuntamiento de Cartagena es bastante antigua, creo recordar que es del año 84, me parece. Entonces, pues claro, están en ese proceso, ¿no?, de pues adaptación es una buena pregunta. Lo a que la ley, pasa que es a la ley verdad que no. nacional de residuos, y también, pues claro, ya está en boga lo del tema del reglamento y las adaptaciones. Y claro, se preguntan si es importante esperarse un poco para que todo aterrice y ya adaptar la ordenanza a la realidad, ¿no?, normativa. Exacto, Graciela. Súper buena pregunta y yo os comentaría que, claro, estamos con un proceso abierto ahora de Real Decreto que también va a afectar a los municipios y está abierto. Tenemos, como os decía, un plazo de transposición hasta el 5 de enero o sea, perdón, el 5 de enero, al 5 de junio. Mm. En el que van a aterrizar, o sea, ya no solo se está modificando, sino como os digo, se está redactando y por supuesto que ahí pues conllevará también ciertos matices que puedan ser interesantes para el reglamento. Yo en este caso, si tuvieseis la posibilidad, esperaría o haría una Mm. consulta a la propia comunidad autónoma o haría una ¿Cómo se consulta. llamaba lo que hacíamos que le solíamos pedir a CUDA? Madre mía, no me acuerdo ahora mismo. Yo creo que se le ha abierto un ¿Sabes lo micrófono. que te digo, Sí, no? sí. Alguien Ah, sí De las que. analíticas, era ah, como un Lola, perdona, resumen, que se te ha Ay, ¿cómo se abierto llamaba? el Ya le micro. digo a Ginés. A ver, Madre espera, que voy a no ver sé si si te se lo podemos. acordabas, por eso es. Pues sabes tú que... Mira a ver si... Ya está, ya lo he silenciado. Nada, perfecto. Sí, sí. Nada, comentar a José Luis que yo en vuestro caso sí que, o sea, perdón, la pregunta era que es que se me ha ido, sí, Sí, José. el tema de la ordenanza Sí, pues municipal yo que en están este caso trabajando en sí adaptación. que Mm. consultaría directamente comunidad autónoma o ministerio tal, por si se prevé que haya algo que pueda afectar, pero si tuvieran la posibilidad, pues a lo mejor esperar de alguna forma hasta, hasta el Real Decreto que está abierto hasta el 5. Pero bueno, Sí, es una sigue recomendación. preguntando José Luis del Ayuntamiento, sí que es verdad que la incorporación del reglamento se va a hacer vía modificación del Real Decreto, se va a sustituir por otro completo que derogue el existente. Se Claro, va a sustituir completamente, o sea, creíamos que podía ser una modificación, pero finalmente va a haber una redacción. Entonces, yo creo que lo ideal, ¿eh? Yo lo que quiero es que modificaciones sobre modificaciones sobre modificaciones, luego es una auténtica locura. Yo sé que la consulta pública que está abierta, como tú bien has comentado, hasta el 5 de junio, se estaban estudiando las dos posibilidades, o bien la adaptación del Real Decreto, o bien su derogación y una publicación de una normativa. Yo creo, vamos, desde el punto de vista práctico y de dar seguridad jurídica al sector empresarial, creo que sería lo más idóneo sería sacar un Real Decreto nuevo para que así no haya dudas ni interpretaciones que se puedan hacer subjetivamente, y así pues todos sabemos las reglas del juego y eso, las tenemos claras y no tenemos que estar manejando varias normas diferentes, que eso pues siempre crea incertidumbre. totalmente. Mm. Hace también una consulta a Conchi relacionado así con el tema de las frutas y hortalizas. Claro, el tema de a granel, que eso siempre, vamos, que está generando preocupación. Y me pregunta si está disponible el anexo en el que se especifican las frutas y hortalizas de menos de 1,5 kilos, exceptan de eliminación de envases de plásticos. Porque esto es una cosa que se estuvo viendo, creo que con el ministro, con Luis Plana, vamos, con lo que era con el Ministerio de Agricultura, porque claro, por temas de higiene y de sanidad alimentaria, pues lógicamente hay muchas veces que, vamos, productos
que no pueden ir fuera de envases, o sea, marcar el 1,5 kilos, ¿no? Exento de que tengan que ir siempre a granel, pues pierde calidad. Entonces, no sé si tú tienes conocimiento de en qué estadio se encuentra ese tema, porque creo que se habían abierto unos grupos de trabajo y tal, La con verdad que no, algunas asociaciones Graciela. empresariales. Si tenéis más Creo información que vosotros. con FIAP creo que se había abierto alguna línea de comunicación y también con la asociación, me parece, de grandes supermercados para ver en qué punto estábamos y qué es lo que se podía excepcionar, y no marcar ese hito para prohibir ese tipo de envases para ese tipo de productos. Yo en este caso también esperaría, porque como el Mm. reglamento esto tendrá que aterrizar, o sea, lo que tenemos hoy encima de la mesa, lo teníamos también en el Real Decreto, pero vamos a esperar también a ver cómo aterriza esta apertura del Real Decreto, o sea, adaptar el reglamento y tendremos que ver esas excepciones. Y a lo mejor si había un grupo de trabajo que estaba viendo con el Ministerio, es una buena oportunidad para que, y invito perdón, Conchi, creo, a que es una buena oportunidad para que se pueda también a través de este grupo de trabajo que se ha creado, que podáis de alguna forma alegar, ya que tenéis el Real Decreto abierto, si hubo algún tipo de conclusión de este grupo de trabajo justo que estáis comentando, pues que se pueda llevar porque tenemos una oportunidad de que se pueda, porque es verdad que en el Real Decreto se habla de aquellos que por su delicadeza puedan estropearse, o sea, habla de determinadas excepciones, pero al abrirlo y ahora redactarlo de nuevo, pues tenemos una oportunidad ahí para las conclusiones o lo que se llevó al Ministerio de Agricultura, que lo podáis canalizar a través de las alegaciones. Tenemos aquí otra pregunta de Irene García Pedreño que dice: Hola, mi pregunta es la siguiente. Estando inmersos en cambios de envases para las cantinas y restaurantes de un solo uso, ¿cómo podemos conocer la información de dónde depositar los envases? ¿Directamente por las fichas del producto o es necesaria una caracterización para determinar en qué contenedor depositarlo? Gracias. No, esto sigue como siempre el contenedor. Sabéis que plástico, los envases de plástico, los envases de metal eh, y bricks van al amarillo y los envases de cartón van al azul. Luego tenemos el caso del vidrio que iría al contenedor verde, resto al contenedor gris y el contenedor marrón orgánico. Y, o sea, esto no cambia. Lo que va a cambiar es la forma de informar al ciudadano de dónde tiene que ir. Actualmente, lo que se exigía por parte del Real Decreto era una etiqueta, un etiquetado dentro de lo que es la etiqueta, o sea, marcarlo en el propio envase y a partir del año que viene, cuando aterrice en el 28 agosto del 28, va a ser a través de pictogramas que van a aparecer en los contenedores, Los pero no contenedores. es necesario Mm. caracterización, sino que esto seguimos haciéndolo como hasta ahora. Ujú. Una nueva pregunta tenemos del Ayuntamiento de Cartagena, que indica que cómo justifica el comercio donde haya... Ay, espera que se me ha movido. ¿Cómo justifica el comercio donde haya recogido voluntariamente recogida voluntaria? ¿Cómo justifica el comercio donde haya recogida voluntaria del Ayuntamiento de residuos comerciales no peligrosos el cumplimiento del Real Decreto? Bueno, es Aquí, que el comercio en sí ha habido un cambio de rol. El mm, cambio de rol, pues en los comercios sabéis que hay diferentes tipos, hay que garantizar la universalidad de la recogida selectiva. Entonces, como bien comenta el compañero del ayuntamiento de Cartagena, pues hay muchos comercios que por circuito están dentro de los cascos urbanos y utilizan el sistema de contenedor amarillo-azul para la gestión de sus envases por estos acuerdos que llevan con los ayuntamientos. El comercio no necesita justificarlo. Lo que dice el nuevo Real Decreto es que ha habido un cambio de rol y el que tiene que financiarlo es los que ponen los productores de producto. Son los que productores de producto los que tienen que financiar y adherirse a un scrap
y financiar el envase comercial igual que hacían con los envases domésticos. Entonces, el comercio en sí no tiene que tener una justificación para hacerlo, pero sí que los productores de producto de envases domésticos o comerciales tienen que adherirse a un scrap y tienen que justificarlo a través del registro de productores del ministerio, dando esta información al ministerio. Ujú. Y también nos pregunta que ¿a quién corresponde la vigilancia del cumplimiento del Real Decreto? Entiendo que a la comunidad autónoma. ¿Qué papel nos Eso queda a es. los ayuntamientos en la vigilancia y control? Exactamente, pues súper buena pregunta porque al final es como muy importante velar por el cumplimiento normativo y le corresponde a nosotros en Ecoembes, por supuesto, claro, no tenemos capacidad sancionadora, pero sí que damos la información a las administraciones públicas para que se tomen las sanciones que sean necesarias en el caso de que no se estén cumpliendo con el marco regulatorio. Y en el caso, en la mayor parte de los casos, del ministerio que recae a la propia comunidad autónoma, sí. Ya me surge la duda, ahora que has comentado una cosa, el tema de el reglamento europeo no recoge régimen sancionador, ¿no? Eso queda en Sí, manos sí que lo de... ¿Sí recoge. lo recoge? Ah, Lo recoge el régimen. recogerá, lo que pasa que sí tenemos que ver cómo Ah, lo lo aterriza. recogerá. En los Sí, actos delegados que se vayan, sí, a ver, que se vayan desarrollando. Eso es, a ver si puedo abrir un documento. Régimen infractor y sancionador. Eso es. Desarrollará. Mm, Porque el Real Decreto ya, a ver, el Real Decreto sí que habla de sanciones por incumplimiento, tanto por graves por no registro de productores, por no hacer la declaración, y estas infracciones pueden conllevar multas desde 2.000 hasta 600.000 euros. Y luego muy graves, por si afecta de alguna forma a la salud pública, al medio ambiente, de hasta 3 millones de euros. Pero el reglamento no. A ver, es que lo estoy buscando en el doc. y, vamos, se me ha planteado la pregunta porque como es de aplicación directa, el reglamento una vez que se publica, que no es como una directiva, como tú Sí, bien comentabas, ¿no? claro, Que luego se nada, tiene que hace transponer. mención a, Mm, sí, sí, porque no establece directamente sanciones, sino habla de los Estados miembros, o sea, hace referencia al propio reglamento, al Real Decreto que os he comentado. Ahora, no hace una especificidad, sino que habla de los Estados miembros en este régimen sancionador y actualmente lo que tenemos es lo que os acabo de comentar respecto al Real Decreto. sí es Hasta que no cierto, se ¿no? abra el otro, que a lo mejor conlleva otras multas, pero en principio son las que os he hablado de grave o muy grave. Y como comentabas, también es muy importante también que en esa flexibilidad que tienen los Estados miembros, ¿no? Que siempre, siempre pasa igual, se deja cierta flexibilidad y luego pues hay bastantes diferencias de criterio entre los diferentes estados que generan también, podríamos decir, ¿no? Competencia desleal, ¿no? Porque así, entre comillas, ¿no? Porque hay Ujú. cuestiones pues, que afectan a la competitividad del sector empresarial que se aplican, por ejemplo, aquí en España y no se aplica en otros países como Francia, Italia y tal. Entonces, claro, la flexibilidad algunas veces no es muy positiva desde el Complejo punto de de vista eso, empresarial. Mm. Graciela, Porque aquí totalmente. normalmente siempre se le da una vuelta más al tornillo y entonces eso repercute en el día a día de las empresas. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta a Virginia, que ya hemos visto que es un pozo de conocimiento en Sí, este tema, no que la cabeza. eso ya es un reto porque la verdad es que tiene una complejidad bastante importante con tanta fecha, tantos datos y la adaptación del Real Decreto. Y pues parece que no hay ninguna inquietud. Yo imagino que una vez que Claro, reciban la yo presentación te mandaré todo para que se lo sí, facilitemos, sí. y lo analicen y tal, y luego puedan
visualizar de nuevo el vídeo, ¿no? La exposición y tal, pues irán, ¿no? Asentando pues todas esas ideas y esas preguntas que tienen en mente, que en una horita, pues claro, ha sido ahí una tormenta, ¿no? De información, pero que ha servido para focalizar, ¿no? Y profundizar en este tema. Y nada, os agradecemos a todos los asistentes la presencialidad, porque la verdad que han estado prácticamente la mayoría hasta el final de la jornada. Y nada, y nos vemos en próximas fechas. Si hay alguna jornada que se pueda hacer derivada de todas estas cuestiones que hemos comentado que se van a ir implementando, pues estaremos en contacto con Virginia a través de Coenberg y organizaremos pues todas las webinars que sean necesarias para que esta normativa y las empresas de la región de Murcia se adapten lo más fácilmente posible. Nada, Virginia, despídete si quieres. Nada, muchísimas gracias y de verdad gracias Graciela de nuevo por el impulso que le dais y gracias a todas las empresas que habéis estado y lo que necesitéis os pasaremos la información. Aquí estamos. Gracias de verdad, un abrazo a Pues todos. nada, puntualidad inglesa, ¿eh? Las 12:30. Ya te digo que sí. Pues Un nada, abrazo. nos vemos pronto, Virginia. Un Nos abrazo vemos. fuerte y Un gracias a abrazo. todos por asistir. Chao. Hasta luego.